días. Vamos a explicar la fisiopatología de tuberculosis. Empezando por la etiología. Tuberculosis es causada por este bacilo gram negativo llamado Mycobacterium tuberculosis, que tiene una característica muy particular, que es un bacilo ácido alcohol resistente, es decir, aquellas tinciones que se hacen a partir del ácido y alcohol no van a penetrar la membrana, como las tinciones de Gram. Por tal razón se deben hacer otras tinciones como desil-Nielsen para hacer un diagnóstico microbiológico. Tiene una pared lipídica que le da esta característica de ácido alcohol resistente, es un aerobio estricto, entonces por eso es que se va a alojar y va a replicarse dentro de los alveolos. Cuando hablamos de la tuberculosis primaria, va a serlo en la base del pulmón y en el lóbulo medio, mientras que cuando hablamos de tuberculosis secundaria lo va a hacer ya en el ápice de los pulmones, ya que esa área es la mayor ventilada. Tiene una pared celular compuesta por peptidoglicanos, arabinogalactanos y ácidos micólicos. Y estos lípidos le confieren la hidrofobicidad y la resistencia a desinfectantes y a tinciones, como dije. Es así como inclusive hipoclorito de sodio, complejos de amonio cuaternario no le hacen nada, no tienen acción bactericida sobre este Mycobacterium tuberculosis, y es así como entonces se puede replicar en las superficies. Aquí tenemos como un Mycobacterium de una forma de bastoncillo, por eso lo denomina bacilo, y aquí tenemos cómo se puede identificar con la tinción de desil-Nielsen. Vamos a hablar de los factores de virulencia. El lípido arabinomanam, que inhibe la presentación de antígenos y modula la producción de citoquinas y le permite la fijación a macrófagos alveolares. Entonces aquí, primero cuando llega el macrófago alveolar a fagocitar al Mycobacterium, lo que hace el lípido arabinomanam es específicamente llamar a los macrófagos para que el Mycobacterium induce su fagocitosis. Pero entonces ese es un mecanismo como de engaño que a nuestro sistema, puesto que el Mycobacterium es resistente a la acción de los macrófagos. Entonces lo que hacen los macrófagos es llevarlo a los linfocitos T, que ya son anticuerpos de mayor calibre, y por tal razón este lípido arabinomanam va a impedir la presentación de macrófagos a los linfocitos T. Otro factor, factor del cordón, que inhibe la migración de leucocitaria. Este factor del cordón es tóxico para los leucocitos, le da la disposición serpenteante y tiene un papel importante en la formación de granulomas. Aquí miramos como en una tinción de desil-Nielsen el Mycobacterium adopta una forma en forma de cordón. Y los sulfolípidos, ácidos micósidos y lípido arabinomanam, que es la fusión fagosoma-lisosoma. Cuando el macrófago fagocita el Mycobacterium tuberculosis, se endocita en fagosomas, y esos fagosomas se van a unir con unos lisosomas para que tenemos un fagosoma, y de casa un lisosoma, estos dos se van a unir y ya con sus enzimas hidrolíticas van a destruir el macrófago, el Mycobacterium. Pero estos sulfolípidos impiden esa unión, que más adelante lo vamos a mirar con más detalle. Bueno, aquí ya tenemos la inmunopatología, cómo va a ser la entrada de ese microorganismo en nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar hablando que Mycobacterium tuberculosis, su mecanismo de transmisión es a partir de
las partículas de aire que salen de una persona infectada y que son aspiradas por una persona sana. El Mycobacterium tuberculosis es patógeno primario del ser humano, no infecta a ningún otro animal. Y especialmente pues se encuentra en áreas de baja salubridad, con hacinamiento, bueno, muchos factores de riesgo que se pueden encontrar en las localidades. Entonces miramos aquí que se da una prima infección, este paciente no ha sido infectado nunca en su vida, aspira las partículas de Mycobacterium y los primeros 4 o 8 semanas se van a presentar como malestar general, fiebre, pues características de un resfriado común. Después de estos días ya va a haber una respuesta masiva de nuestro sistema inmune. Como dije, nuestro Mycobacterium tuberculosis se va principalmente a alojar dentro del alveolo pulmonar, generamos un macrófago y el alveolo. Entonces, ¿quién inicia esta cascada? Los linfocitos CD8 reconocen el Mycobacterium, se libera un factor de necrosis tumoral alfa que induce la activación de macrófagos. Estos macrófagos van a endocitar o fagocitar el Mycobacterium, aquí miramos, y se forma un fagolisosoma. El fagolisosoma se va a unir al lisosoma para destruir el Mycobacterium. Eso es lo que normalmente hace nuestro cuerpo con otros microorganismos. Pero como dije antes, los sulfolípidos que se encuentran dentro en los factores de virulencia impiden esta unión y por tal razón se va a inhibir la presentación de este macrófago con el microorganismo adentro a los linfocitos TH1. Además que nuestro Mycobacterium va a liberar una ureasa micobacteriana y una glutaminosintetasa que elevan el pH, un pH básico, que no le hace nada. Es decir, el macrófago tiene un pH ácido que es esencial para la destrucción del macrófago, pero al existir estos factores de virulencia ya no lo van a poder destruir. El macrófago también va a su vez estimular la producción de más factor de necrosis tumoral alfa para inducirse nuevamente su activación. Entonces, cuando existe el control de la enfermedad, cuando estos vectores de virulencia de por sí no son tan eficientes, entonces se va a hacer el control de la enfermedad, que es mediante que los macrófagos van a inducir la proliferación de linfocitos TH1, que es la parte de la inmunidad celular. Este va a liberar interferón, interleuquina 1, 2 y factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa a su vez va a sintetizar o a inducir la liberación de óxido nítrico, que a su vez va a generar una lesión a nivel de los vasos capilares, disminuye la concentración de sangre dentro del granuloma que vamos a ver y se produce necrosis. De esa manera van a morir, se va a lisar el macrófago y van a morir algunos microorganismos. Pero entonces cuando se liberan estos microorganismos dentro del macrófago, al ser lisado, nuevamente llegan otros macrófagos y lo endocitan y esto pues se sigue repitiendo. Eso es cuando se da el control del linfocitos TH1 y bueno, aquí es cuando mediante una prueba de PPD, que es una prueba intradérmica que va a arrojar resultados positivos y negativos de la inmunidad celular cuando un paciente ha estado expuesto al Mycobacterium. Entonces, por el otro lado, cuando hay una respuesta exacerbada de macrófagos, se da una replicación del Mycobacterium dentro de los macrófagos y por reacción del factor de cordón va a haber una exposición serpenteante y que participa
en la formación de granulomas. Aquí tenemos un granuloma, aquí están los macrófagos y dentro están el micobacterio. También va a haber células endoteliales, va a haber linfocitos T que rodean este granuloma. Después se va a formar, bueno, aquí va a haber una traslación del granuloma a otros por torrente linfático que va a llegar hasta en mayor cantidad hacia el mediastino y se produce entonces una adenitis. Cuando se encuentra dentro del alveolo se produce alveolitis y cuando va a los ganglios linfáticos se produce linfangitis. Esto se denomina el complejo de Ghon. Alveolitis, adenitis y linfangitis. Aquí en este momento nuestro Mycobacterium tuberculosis está latente. Algunos mueren, pero inclusive se conoce que algunos siguen vivos aquí dentro esperando a que nuestro sistema inmune se disminuya para potenciar su acción. También se desconoce o está en investigación que una vez se encuentra latente este micobacterio, nuestro sistema inmune puede decir se relaja y ya no hay una respuesta mediada por TH1 sino por TH2 que libera el factor de crecimiento tumoral que produce fibrosis de granuloma e induce indiscriminadamente que este granuloma se rompa. Y ya vamos a ver más adelante qué sucede. Continuando, decía que aquí se encuentra la latencia nuestro Mycobacterium tuberculosis y que esto puede ser por meses, años, inclusive por toda la vida del paciente y ya no darse cuenta, ya no volverse a activar si el sistema inmune no se disminuye. Pero hay un 5 al 10% de pacientes que pasan a la tuberculosis secundaria. Entonces, ¿por qué se ocurre esa reactivación? Porque por un VIH-Sida, el VIH-Sida siempre que hay una tuberculosis secundaria, la mayoría de los casos está acompañado de un VIH por acción de fármacos corticosteroides, diabetes, el envejecimiento, el abuso de drogas. Todo eso radica en que este granuloma se puede degranular. Aquí miramos como tenemos un granuloma y aquí se lisa y permite la salida de nuevos bacilos. Puede participar el cortisol por el estrés que se genera, que tiene acción sobre esta hidrólisis. Como dije, ya hay una acción del LTH2 y no LHT1. Se libera prostaglandinas de tipo 2 que tienen acción dual. Cuando hay respuesta TH1, las prostaglandinas E2 tienen acción potenciadora, es decir, ayudan a atacar a tuberculosis. Pero cuando hay una respuesta de tipo LTH2, entonces ya las prostaglandinas disminuyen la concentración de óxido nítrico. Entonces, y como miramos, el óxido nítrico produce necrosis de los granulomas. Al disminuir, entonces no va a haber muerte de algunos bacilos. Como miramos, entonces aquí la degranulación del Mycobacterium, el granuloma permite la salida del Mycobacterium y las células de memoria producen más necrosis gaseosa, que se forman nuevamente más granulomas que se necrotizan y luego que ya, como miramos, ya hay una respuesta más potencial, podemos decir, se forma dentro del pulmón cavernas, que puede ser, como dije, en el ápice, en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior, pero cuando hablamos ya de una tuberculosis secundaria, hablamos ya de un daño más bien del ápice de pulmonar, ya que aquí hay mayor ventilación.
Y vamos a mirar los síntomas característicos de una tuberculosis. La tuberculosis primaria es asintomática en su mayoría y solamente, como dije, se puede manifestar como un resfriado común, pero una tuberculosis secundaria miramos lo que es la fiebre por acción de interleuquina 1. Interleuquina 1 estimula el hipotálamo y aumenta la temperatura corporal, hay astenia, anorexia, caquexia, que es la pérdida de peso. El factor de necrosis tumor alfa bloquea el metabolismo lipídico y por eso se pierde peso. Hay depresión, hay sudoración nocturna por una respuesta, ya que hay fiebre. También vamos a ver que la fiebre va acompañada de sudor. Dificultad respiratoria, disnea, tos con expectoración o sin expectoración, y también puede ir acompañado con sangre por este daño tisular pulmonar. Entonces aquí ya puede haber una diseminación vía linfática o hematógena y se va a denominar tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar entonces puede presentarse a nivel de los ganglios, donde se va a denominar tuberculosis ganglionar, tuberculosis pleural, tuberculosis cardíaca, tuberculosis intestinal, ósea, de piel, etc. Aquí ya prácticamente aquí se llega a este nivel tan avanzado de la enfermedad cuando no se hacen estrategias de prevención y no se sigue un tratamiento adecuado y continuado, ya que para la destrucción de este bacilo se va a necesitar una plurifarmacia, es decir, más de un medicamento al mismo tiempo. Pues algunos van a actuar sobre la síntesis de ácidos glicólicos, otros van a inhibir los sulfolípidos, por eso es que se usa rifampicina, isoniazida, tambutol, piracinamida. Y es así como entonces los pacientes deben adherirse al tratamiento.